Amado Padre, gracias te damos, mi Dios, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más. Tu redil de ovejas, mi Dios, necesitadas de ti. Declaramos, mi Dios, desde lo más profundo de nuestros corazones, que necesitamos de tu amor, de tu guía, de tus enseñanzas, mi Dios. Por eso, mi Dios, disponemos a esta hora nuestros corazones para que esa enseñanza que sabemos que viene de ti, mi Dios, quede profundamente grabada en nuestro ser. Ven a derramar, Señor, tu Espíritu Santo para que en cada uno de nuestros corazones esa semilla, cuando llegue, pues dé frutos agradables a ti, dé frutos, mi Dios, según tu voluntad, dé frutos, mi Dios, en nuestro servicio, en cada área de nuestra vida, mi Dios, para que podamos ser reflejos, cada uno de nosotros, de llamarnos hijos tuyos, mi Dios, y por supuesto de mostrar tu amor a los demás y mostrar esa vida, mi Dios, que tú sabes, mi Dios, que podemos lograr tener siguiéndote y tomándonos de tu mano. Mamita María, quédate con nosotros, abrázanos, cúbrenos con tu manto sagrado, y a todos aquellos hermanos que están prontos a llegar a sus hogares o aquellos que han tenido algún atraso involuntario, mi Dios, protégelos para que lleguen con bien y se unan a nuestra clase, y a los que van escuchando sus clases en sus automóviles o en sus trabajos, bendícelos el doble, mi Dios, con el discernimiento y oídos todavía más concentrados, mi Dios, por esa disposición que tienen hacia ti y tus enseñanzas, mi Dios. Hemos orado, mi Dios, y nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, mis hermanos, primeramente pues quiero empezar esta clase con una historia. Esta se llama Cómo templar el acero. Fíjense que durante muchos años un herrero trabajó con mucho empeño, practicó la caridad, pero a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida. Al contrario, ¿verdad? Sus problemas y sus deudas se acumulaban día con día. Una tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su situación difícil, ¿verdad? Todo lo que él andaba cargando se le veía en su rostro, ¿verdad? Le comentó: fíjate que realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, le decía, ¿verdad? Pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, no veo que mejores. Al contrario, te veo cansado, le decía, te veo diferente. El herrero no le respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces, ¿verdad? Igual que nosotros. A muchos se nos ha cruzado ese pensamiento. Sí, y sin entender lo que acontecía con su vida, no quería tampoco hacer que su respuesta viniera de las emociones, ¿verdad? Y comenzó a hablar y encontró una explicación adecuada y que buscaba. Y le dijo al herrero: en este taller, ¿verdad?, yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto?, le dijo. Bueno, primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo, el más pesado, y le aplico varios golpes hasta que la pieza empieza a tomar la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido y el vapor
porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de las temperaturas, ¿verdad? Recordemos que estaba el rojo vivo y cuando lo mete al agua, pues empieza a hacer el gran escándalo. Y tengo que repetir el proceso hasta obtener la espada deseada, perfecta. Una sola vez no es suficiente generalmente. El herrero hizo una larga pausa y siguió. A veces el acero que llega a mis manos no logra soportar el tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. Ya en ese momento pues me doy cuenta de que jamás se va a transformar en una buena hoja de espada, no va a servir. Entonces simplemente lo dejo allá, tirado, en la montaña de fierro viejo que ves tú allá a la entrada de mi taller. Entonces hizo otra vez otra pausa, ¿verdad? Y se le quedó bien. Y terminó de explicar el herrero. Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da. Y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir ese acero. Pero la única cosa que pienso es: Dios mío, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de fierro viejo, de esas almas que ya no sirven. Por eso, ¿verdad? De esta misma manera, todos somos moldeados, ¿sí o no? Nos pasa eso. Si hay algo que no hemos entendido una vez, aparecen esos desiertos que hemos venido hablando en todas estas clases y caminamos una y otra vez. El Señor nos da de comer a su tiempo, de su mano misericordiosa, pero mientras no aprendamos, van a venir apareciendo esos golpes hasta tomar la forma deseada que Dios espera para cada uno de nosotros, con nuestras particularidades, ¿verdad? Entonces, no queremos irnos a esa montaña de fierros viejos, ni el Señor está pensando en eso. ¿Por qué? Porque la muestra viviente en que Él tiene planes perfectos para nosotros es que estamos aquí escuchando sus enseñanzas, asistimos a nuestras eucaristías, vamos a nuestra asamblea, oramos, hemos amanecido este día. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es seguirnos alimentando con su agua viva, con su palabra, con todo eso que alimenta nuestro corazón. Porque sí, todos tenemos algo en particular, una debilidad. Hasta los santos que son muestras para nosotros, testimonios vivientes de cómo el Señor obra en la vida de los hombres, han tenido sus debilidades, pero agarrados de la mano de Él, han logrado salir adelante con los planes de Dios, y ahí están siendo testimonios para nosotros. Israel, hemos venido escuchando en cada clase, no aceptó la corrección, no aceptó las enseñanzas. ¿Qué hacía? Protestar, renegar, al punto que 2 generaciones prácticamente murieron a causa de esa infidelidad, de la rebeldía, de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, decía mi hermano Juan Carlos en la clase anterior, ¿se acuerdan, verdad? Que se trató sobre la rebeldía de Core. Hablábamos de unas palabras específicas. ¿Quién se acuerda qué era? Que participe. A ver si pusieron atención. Una palabra que empieza con M. Ya les di pistas.
Si nadie participa, quiere decir que no oyeron la clase. A No, mí me quedó algo resonando y es ajá. que Juan Carlos decía que la murmuración es Amén. una enfermedad autoinmune y Ujú. eso a mí se me quedó repitiendo y repitiendo y decía que es bien curioso porque sí se daña a uno mismo. Así es. Así es. Se daña uno mismo y también daña el entorno, daña relaciones familiares, causa divisiones. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que un reino dividido no prevalece. Ambientes de trabajo son dañados, matrimonios, que un esposo o una esposa murmure el uno del otro, hermanos, como decíamos, entre compañeros de trabajo, ¿verdad? Este pueblo conspiraba contra Moisés, nos decía Juan Carlos, ¿verdad? Empezaba a levantar palabras de rebeldía contra lo que él transmitía como mensaje de parte de Dios. Y eso lo convirtieron en una murmuración, llegando al punto de hincharse de orgullo y de soberbia, nos decía, ¿verdad? Y esto, pues, ¿qué? Nos lleva al pecado, ¿verdad? Este pecado levantó a todo ese pueblo para que renegara contra la voluntad de Dios. ¿Y qué pasaba? Renegar contra Moisés era renegar del plan que Dios tenía para ellos, renegar de la guía de Dios. Entonces, esta rebeldía, cuando llegamos a murmurar, hasta de todas esas, aquellas decisiones que incluso se toman en el entorno familiar, cuando tenemos a nuestros jefes también, ¿verdad? O ocupamos el poder, lo ocupamos de mala forma, causando divisiones en lugar de ser eh, puentes, pues lo que hacemos es dividir, convirtiéndose en ambientes hostiles, difícil de convivir y todo viene a derrumbarse. Así se pierden grupos, parroquias, se ven divididas, entonces el trabajo espiritual se viene abajo. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues lógicamente gana la batalla el enemigo. Y eso es lo que pasaba con este pueblo, que renegaba y renegaba tanto, pues que dieron tantas vueltas y por eso se tardaron tanto tiempo en llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué hacía Moisés? Cuando él se enteraba de todo lo que murmuraban de él, ese es el ejemplo más claro que nosotros tenemos que tomar. Él, en lugar de venir y tomar en esta ocasión, porque la clase de ahora va a ser diferente, ya se van a dar cuenta, en esta ocasión él le oraba a Dios para que sus palabras fueran prudentes y no causar más heridas todavía en todo lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Y así debe ser todo hijo de Dios, buscar la unidad, buscar resolver conflictos y no aumentarlo, ¿verdad? Con tal de que todos caminemos en armonía y en una común unión. La envidia, porque muchas veces así sucedía, ya habíamos escuchado antes, ¿verdad? Que los hermanos de Moisés sentían envidia por la atención que Dios tenía hacia Moisés. La envidia causa la murmuración también porque queremos hacer quedar mal al otro frente a los demás. Y eso es lo que este pueblo quería, ¿verdad? Eso es lo que querían estos hermanos de Moisés. La rebelión se dio en contra de Dios. Y eso es por la frustración que tenía este pueblo de que querían hacer lo que ellos querían, pero el mandato de Dios era diferente. Era que caminaran clamándole a Él, ¿verdad? Y la palabra de Dios es clara. Cuando nos dice, ¿verdad?, que rebelarse contra las autoridades es rebelarse contra Dios, porque Dios es quien permite que tengamos las autoridades que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en las parroquias, en nuestro país. ¿Cuál es nuestra función?
apoyar en oración, en las autoridades eclesiales también. Ay, que no me gusta este padre, que sí, que este papa, que aquel. No, nosotros seguimos la voz de Dios y eso es lo que tenemos que tener atención. El que obedece no se equivoca. Ya el que manda la orden, con qué intenciones la hace, pues él entregará cuentas con Dios. Pero si somos obedientes, no nos vamos a equivocar. Y ahí es donde Dios pues muestra su poder. Dios, que es un Padre compasivo y misericordioso, al escuchar, ¿verdad?, el ruego de sus hijos, pues Él concede el perdón. A pesar de toda esa rebeldía y esa murmuración, Él concede el perdón a este pueblo. Y así es como la clase pasada pues iba concluyendo, ¿verdad? Ahora pues nos toca el tema, el agua de la roca. Y ahí en las citas bíblicas que pusimos como referencia para este día, vamos a tratar Números 20. Y para empezar, ¿verdad?, vamos a leer la palabra de Dios siempre en Números 20 del 2 al 5, y dice la palabra de Dios: en el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cades. Allí murió María y ahí fue enterrada. Como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y Aarón y le dijeron a Moisés: ojalá hubiéramos muerto junto con nosotros israelitas, quien hizo morir al Señor, para que trajeran ustedes al pueblo del Señor a este desierto. ¿Acaso quieren que muramos nosotros y nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? Aquí no se puede sembrar nada, no hay higueras, ni viñedos, ni ganados, ni siquiera hay agua de beber. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Podemos pensar? Claro que sí. Imagínense el calor como estamos nosotros ahorita. Aquí en San Miguel estamos a una temperatura desértica y yo no puedo estar sin agua. De verdad, busco la manera de estarme hidratando a cada rato por temor a enfermarme. Y así anda toda la gente. Hasta se viste con ropa pues que no atraiga el calor. Ya no podemos imaginar cómo estuvo ese desierto, ¿verdad? Es normal la actitud del pueblo de Israel ante la circunstancia, ¿verdad?, que ellos vivían, de que no había agua. Estaban cansados, caminaban en la miseria desde hacía mucho tiempo. Pero eso no justificaba el hecho de quejarse, de seguir y continuar quejándose, desconfiando del Señor, por consiguiente. Así es, actuando sin reflexionar sobre todo lo que Dios había hecho ya por ellos. No, que se dejaron llevar por esa necesidad y empezaron, ¿verdad?, nuevamente a quejarse, otra vez dándole vueltas al mismo asunto. Y ustedes saben, esa región donde ellos caminaban, ¿qué tan grande era? Era más pequeña que El Salvador, fíjense. Aquí iban por el año 38 prácticamente, caminando prácticamente en círculo. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando no aprendemos la lección. Estamos viendo los milagros, estamos siendo acompañados de Dios, pero empezamos a murmurar cuando aparecen en nuestra mente necesidades que muchas veces el enemigo las pone y no tenemos paciencia y se nos olvida dirigirnos a Dios. Todos experimentamos preocupaciones y estas no solo llegan a visitarnos, sino que se quedan instaladas en nuestra vida. Muchas veces en silencio. Hay muchos que se expresan. Este pueblo se expresaba, pero hay muchos se las guardan, se las quedan. Se quedan en la mente de cada uno y ahí andan
dándole vueltas y vueltas al asunto. Nos quitan la paz, nos quitan el descanso, nos roban la paz, nos roba la fe, se la come la fe, esta inseguridad. Y poco a poco nos hace ver el futuro como que si Dios estuviera distraído y no se fijara en ninguna de nuestras necesidades. El mundo pone una vitrina llena de supuestas necesidades en este tiempo. Es cierto, este pueblo pedía algo legítimo, agua y estar más tranquilos, y renegaban y pedían que mejor se hubieran muerto con los otros que habían perecido. Pero yo no creo que nosotros estemos protestando por llegar a estar otra vez a donde estábamos caídos. Estas emociones salen del hombre cuando está desesperado y aparta su mirada de Dios. La preocupación, el olvidarnos de que hay un Dios presente en nuestras vidas, que ya lo conocemos, nos hace que nos olvidemos de orar. Ya no confiamos casi en nada. Las esperanzas se van. Y lo peor de todo es que nos convence de que si dejamos de pensar en eso que andamos en la mente, que se nos ha llegado a instalar, vamos a perder el control de las cosas. Creemos de que si no estamos concentrados y nos da hasta gastritis, nos enfermamos del estómago, nos olvidamos, pensamos de que vamos a perder el control y no queremos ni que nos hablen y estamos descontrolados. Y eso es mentira, mis hermanos. Cristo, esa es la buena noticia. Cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él ha llegado a gobernar nuestra vida. No necesita que estemos apurados, no necesita nuestras ansiedades, no necesita que estemos estresados para mantener nuestro mundo, nuestra vida en pie. Y esa queja nuestra, ¿verdad?, ante lo que vivimos, que no nos agrada, ¿verdad? Eso que estamos viviendo probablemente no nos agrada, por eso estamos quejándonos, claro. O el tiempo, no tenemos paciencia, no queremos vivir las cosas como un proceso, queremos ya. No confiamos, es porque no confiamos plenamente en la obra que Dios está haciendo particularmente en cada uno de nosotros. A lo mejor nos encontramos cansados, abatidos por no encontrar una solución rápida. Y estamos desesperados por encontrar un oasis en el desierto. Y puede suceder, porque nuestro Dios es misericordioso. Él solo quiere que le hablemos. No podemos dudar que Él está con nosotros y que Él tiene el poder para resolver cualquier situación. Y el Señor nos lo confirma en Jeremías 30, del 15 al 17. Y fíjense que Jeremías es un profeta joven, ¿verdad? El Señor le habla, Él lo escoge. Y lo escoge para que hable en su nombre a los descendientes de Jacob y a la familia de Israel sobre todo lo que sus antepasados habían logrado con su infidelidad, con esa terquedad y la queja que ya hemos escuchado miles de veces. Aún así, el Señor se mantiene fiel y le dice que no tenga miedo, que a pesar de su juventud Él lo iba a poner al frente, que confíe que le iba a poner palabras precisas y que lo iba a continuar guiando.
y Él no lo iba a dejar solo, pues conoce su corazón y sabe perfectamente esa debilidad. Entonces en Jeremías 30, del 15 al 17, le dice el Señor: ¿por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es incurable. Por tus muchas maldades y tus innumerables pecados te he tratado así. Pero todo el que te devore será devorado, y todos tus enemigos irán al desierto. Haré que sean saqueados los que te saqueen, y que les roben a los que te roben a ti. Te devolveré la salud, curaré tus heridas, por más que digan tus enemigos: Sión está abandonada, nadie se preocupa por ella. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra y promesa del Señor. Te alabamos, Señor. El Señor le asegura que a pesar que todo lo que tenga en contra aparezca como que esté derrotado, así como el herrero, que el amigo lo veía derrotado, que las cosas iban de mal en peor, él iba a estar ahí fiel en el momento preciso. El proceso había que pasarlo, pero el Señor nos afirma en su palabra que aunque las cosas no se vean aparentemente a los ojos nuestros y del mundo, en nuestro proceso, que no vamos saliendo quizás adelante de una situación específica, de un desierto, Él va a estar ahí. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ya lo vamos a ver. ¿Cómo tenemos que hacer? Ya vamos a ver más adelantito en esta clase. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué seguimos administrando lo que ya le hemos entregado a Dios? ¿Por qué los lamentos? Ya conocemos la respuesta. Es el enemigo el que nos habla, que nos contamina el pensamiento y el corazón para que desmerezcamos la obra de Dios, y que pacientemente nos está pidiendo que tengamos el corazón abierto a ser transformados, como esa espada golpeada, pero tiene que quedar perfecta. ¿Qué pasó con nuestros padres Adán y Eva? ¿A dónde vivían? ¿A dónde los puso Dios? En el paraíso. En el paraíso. ¿Y qué pasó en el paraíso? ¿No era el desierto? Cayeron también. Quiere decir que ni en el paraíso podemos estar bien. Entonces, para apreciar el paraíso, mis hermanos y mis hermanas, el desierto debe ser para nosotros como el camino de perfeccionar nuestra vida, en donde vamos encontrando la santidad, el ser parecido, imagen y semejanza de Dios. Él nos quiere que apreciemos las bendiciones que tiene para nosotros. Fíjense que hay países, bueno, y el hombre así es, que cuando todo está resuelto en la vida, cuando todo está resuelto, hay países, bueno, ustedes que ven las noticias saben que hay países que tienen resuelta la educación, que tienen resuelta la salud, hay seguros de vida para todos, acceso ilimitado, todo bien sistematizado, económicamente, todo está perfecto. No hay miedo, hay seguridad, no hay delincuencia. Nuestro país está pasando por un periodo así. Pero ¿qué está pasando en estos países? No es el nuestro, no es nuestra historia. Pero yo he visto que hay países en que ya no se acuerdan de Dios, como todo está resuelto. Solo que tengan la costumbre heredada por sus padres y que llevan al muchacho a la iglesia. Pero hay países que las iglesias católicas ya no son iglesias, son discotecas, son museos. Hay países donde el Estado quita
las iglesias porque los impuestos son altísimos y no los pueden cubrir, entonces lo ocupan para bares, y bares o sea, ningún bar es bueno, ¿verdad? Pero hay algunos que pueden ser cafecitos o algo así, pero para degeneres terribles, a donde antes era un altar, ahora son iglesias de perdición, son lugares de perdición, a donde un día estuvo la hostia. Ahora son lugares de perdición y no pasa nada. Entonces estos países donde la gente está resuelta, que viven en el paraíso, se olvidan de Dios. Entonces, mis hermanos, el desierto, pedagógicamente, Dios lo permite, porque ahí vamos perfeccionando nuestro corazón. Y Moisés, escuchando la voz de Dios, la voluntad de Dios, quiere ayudar a Dios a transformar el corazón de este pueblo, y nosotros también estamos incluidos ahí, porque estamos leyendo su palabra y Moisés va guiando a este pueblo, y nosotros también estamos estudiando la historia de este pueblo. Y lo que Moisés quería mostrarle a este pueblo, que lo único que tenían que hacer es caminar con humildad, dirigirse a Dios con humildad, con sencillez, buscarlo en la adoración y por consiguiente el servicio a los demás. Esta es la vida que Moisés trataba de transmitirle a este pueblo rebelde, a este pueblo de Israel. Y el pueblo que hizo, rechazó lo que Moisés quería ir guiándoles, y se convirtieron en un pueblo infiel. Entonces ya no buscaron la voz de Dios, lo que hicieron era rebelarse. Pero Dios da una orden. Dios le da una orden a Moisés para que esa necesidad de ese pueblo que gritaba, que quería agua, que quería cubrieran sus necesidades de alimento, ya no querían pasar ese cansancio, ya ni un día más. Entonces, en Números 20, del 6 al 8, dice la palabra de Dios: Moisés y Aarón se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada de la tierra del encuentro, de la tienda del encuentro, y ahí se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces la gloria del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice? ¿Qué fue la orden que le dio? Toma el bastón. Toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón reúne a la gente delante de todos y ordénale ¿a quién? A la roca. Ordénale a la roca. Otras versiones dice: háblale a la roca que les dé agua. ¿Qué es lo que Moisés nos está mostrando aquí? Lo que decíamos antes, que el camino que Moisés estaba transmitiéndonos de la voluntad de Dios era que lo camináramos con humildad, sencillez, adoración y servicio a los demás. Lo que estaba mostrando Moisés aquí era que necesitamos de la oración, del estar unidos con Dios, para pedirle a Él que nos dé su guía, y sobre todo no quebrantar nuestra fe, no debilitarnos, el permanecer unidos a Dios. Por eso es que Dios acudía pronto
Se presentaba la gloria de Dios cuando Moisés acudía humildemente. Así le consultamos a Dios en cada una de nuestras necesidades, en nuestras decisiones, en los aspectos de nuestra vida, donde muchas veces nuestra personalidad o nuestro estrés que andamos, o si andamos un poco bajoneados, no nos importan las cosas, no le prestamos importancia, no le pedimos a Dios cambiar de actitud para lograr mantenernos bien, siendo unidos en nuestro ambiente donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Le pedimos a Dios que nos ayude a resolver nuestros conflictos. El Señor podía proveer agua que pedía. Él podía parecer, para Él no había nada, no hay nada imposible. Él podía y sabía la necesidad de este pueblo, pero era necesario que aprendieran a ser obedientes y fieles. Era necesario que aprendieran a dirigirse a Dios en sus necesidades, pero de una manera humilde y sencilla. Entonces, si nosotros le añadimos o le quitamos lo que Dios nos ha indicado hacer, ya no será su voluntad, sino que la nuestra. Queremos apresurar todo, y eso ya no es agradable a Dios. Y sucedió, ¿verdad?, que floreció en Moisés el carácter. En la clase pasada nos decía Juan Carlos que Moisés acudió al Señor para dar una respuesta prudente. Aquí no. Aquí sucedió otra cosa. Quizás de la frustración de Moisés, pues hubo una respuesta diferente. Se apasionó, ¿verdad?, con la orden del Señor y falló. Hubo un error. Y lo único que tenía que hacer Moisés era escuchar y obedecer tal cual Dios se lo había ordenado. El Salmo 32, 8, 9 dice la palabra de Dios. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejo, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno o con la rienda, pues de otra manera no se acercarán a ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esto fue lo que sucedió. Moisés respondió de una manera equivocada y se atribuyó la obra de Dios. Le quitó la enseñanza de adoración que este pueblo tenía que hacer en ese momento cuando él le hablara a la roca, porque lo que sucedió fue nada de eso. En Números 20 del 9 al 13 se nos da la enseñanza de que es Dios el único que obra milagros, pero Moisés le robó esa gloria. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés le dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente en el país que les he dado.
Ese es el manantial de Meribá, donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ningún momento Dios le dijo a Moisés que le hablara al pueblo. Primer error. Él le dijo, reúne al pueblo delante de la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Lo reunió, sí, pero les habló y les trató mal. Pueblo rebelde, les dijo. Escuchen, rebeldes. Afloró en Moisés. Muchos nos pasa así. A veces los maestros o nosotros que queremos a alguien hacerle ver, ay, semejante pecador, ¿verdad? O les queremos decir un montón de cosas que no entender, en lugar de mostrarle el amor, en lugar de mostrar cómo se le adora a Dios. Y esa era la intención que Dios tenía en ese momento. Él vino a sermonear a la nación con una actitud de corazón que no había mostrado antes. Había sido tan paciente y humilde, y así hablaba Dios de él. No hay nadie más humilde que Moisés. ¿Se acuerdan que así decían en las lecturas anteriores? Y mostró una actitud de ¿qué? De coraje, de desprecio por ese pueblo. Un corazón amargo, ya frustrado. Antes Moisés se postraba sobre su rostro, decían, delante de Dios, cuando el pueblo se rebelaba. Moisés, ¿qué hizo en cambio? Se atribuyó a sí mismo la gloria del milagro, porque dijo, ¿acaso tenemos que sacar agua para ustedes? Él tenía que hablarle, mostrarle, Señor, mi Dios, clamamos a ti. Era frente a la roca que tenía que hablarle a Dios. ¿Y qué hizo? Golpeó la roca con el bastón, como quien dice, le voy a dar con mi poder, con mi fuerza, para que vean cómo sale el agua que yo voy a sacar de esta roca. Porque Dios me ha dado este poder. Dios siempre va a ser fiel, porque Él amaba a este pueblo, así como nos ama a nosotros, que quizás hemos fallado en esta semana, pero las iglesias no se nos cierran. Me decía mi prima ahora en la tarde, me he peleado con mi esposo, me decía, he dicho muchas cosas, me decía. A veces estoy en la iglesia y me siento hasta hipócrita, hablando y pidiendo a Dios cuando yo he tratado mal, he tenido pleitos en mi matrimonio, he renegado. Eso es el enemigo. En nuestras iglesias, en nuestras asambleas, en este redil, no se nos han cerrado las puertas y sabemos que hemos fallado en estos días. Entonces yo le decía a mi prima, pues la iglesia es para eso, para ir a descargarnos, para ir a confesar nuestras fallas, a donde nos van a curar las heridas. Dios está esperando para curarnos ahí. Entonces, no podemos dejar de lado esta actitud y reconocer que sí, en la humildad es donde encontramos la respuesta. No podemos pretender quedarnos con la gloria de los milagros hechos por Dios, porque solamente Él tiene el poder. Nosotros solamente somos instrumentos, mi hermano, para realizar su voluntad. Cuando vamos a servir, cuando vamos a orar por alguien, es Él el que obra de los milagros. Nuestros dones son dados por Dios. Es Él el que habla, el que obra a través de nosotros para que los corazones que reciben pues encuentren esa fuente de agua viva que es Él.
Moisés borró una hermosa imagen del trabajo redentor de Jesús, porque eso es lo que él, la roca, iba representando ya. Desde ese tiempo ya se venía preparando la imagen de Jesús a través de esa peña, el cual, ¿verdad?, proveyó agua en el desierto, ¿verdad? En una tierra árida y seca, el pueblo elegido ha sido testigo de muchos milagros grandiosos de Dios. Y hoy Cristo es nuestra roca, de la que emana agua y que quita la sed de verdad. Y todos nosotros somos testigos de esas maravillas que hace el agua que brota de su costado. En 1 Corintios 10:4 dice la palabra de Dios: y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, el cual era Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En cualquier desierto que nos encontremos, mis hermanos, por muy fuerte que sea el sol y muy apremiante que sea la sed, podemos buscar esa fuente de agua y nunca más estar sedientos. Así como la mujer que fue a beber del agua al pozo. Pero eso ya lo vamos a leer más adelante. En San Juan 4:14 dice la palabra de Jesús, de Dios. Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brotará para darle vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esa agua que brota de esa roca, ¿qué puede ser en nuestra vida? ¿Dónde la podemos encontrar? En su palabra. Está llena de promesas para nosotros. Cuando nos sintamos afligidos, abatidos, acudir en oración y que Dios nos hable a través de su palabra, con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. Su palabra es el GPS de nuestra vida, que aunque nos desviemos, en oración nos puede redireccionar, en la confesión, hablando con nuestro párroco. Lo que tenemos que hacer es clamar por esa agua viva que brota de Jesús para saciar esa sed y comprender que solo a través de Él podemos tener vida y vida eterna. ¿Cuántas veces hemos gritado: danos agua? Y Él nos envió, el Padre nos ha enviado a Jesús, que es la roca viva, para que nos apoyemos de Él y bebamos de su palabra. Porque con Cristo, mis hermanos, la vida nuestra no se concluyó. ¿Qué hicimos cuando nos entregamos a Él? Iniciamos una nueva vida en Él. Él es el camino que habíamos perdido. Habíamos perdido el rumbo. Él es la verdad y la vida. Y no apartando nuestra mirada de la cruz, debemos crucificar nuestra carne, nuestra inteligencia, sino que al contrario tenemos que buscar ser mansos y humildes y sobre todo fieles a sus enseñanzas. ¿Cuándo hemos suplicado en nuestra vida por esa agua? Bueno, en las enfermedades, en el dolor. No tenemos por qué tener pena. Muchos hemos renegado en esos momentos con un diagnóstico complejo, ¿verdad? Creemos de que Dios nos ha olvidado.
El sufrimiento físico, un accidente repentino. ¿Por qué a mí? Decimos. Y claro, es legítimo. En la vulnerabilidad humana, ¿verdad? Nos lleva a buscar la sanación y el consuelo espiritual. Pero Jesús espera que le hablemos, así como le dijo a Moisés, háblale a la roca. Hablémosle a Jesús para que nos envíe esa agua viva. Ahí donde nos vamos a fortalecer para alcanzar ¿qué? La paz, escucharlo en paz y no pensar de que al perder el control de ese diagnóstico, creemos que lo vamos a controlar nosotros, de esa enfermedad, vamos a perder el tiempo. No, es al contrario, abandonarnos en Él es un camino de revertir muchas veces la oscuridad, de redireccionarnos y no andar dando vueltas como este pueblo en las pérdidas o en los duelos. Ahí hemos clamado a Dios la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación o la pérdida de un empleo. Son duelos y desmorona a cualquier persona. No podemos desmerecer el dolor por una pérdida. Se quiebra la familia. Con un empleo hay necesidades familiares obvias. No podemos romantizar, no, tener fe, sí, pero oremos y vamos, acompañemos al hermano o a la hermana. Podemos encontrar esa fuente de agua viva en un psicólogo. Pidámosle a Dios que nos ponga un psicólogo cristiano que nos aconseje, que nos ayude a manejar nuestras emociones también. Eso no quiere decir que estemos locos. Eso es reconocer con humildad que necesitamos ayuda. Buscar a nuestros pastores, buscar a nuestro líder, a nuestro consejero espiritual en la parroquia, en confesión. ¿Por qué no? Son pasos de humildad. Y ahí va a manar esa agua de la roca que es Jesús. Si tenemos fe, sobre todo. Cuando nos sentimos solos o vacíos, hemos clamado, ¿qué me pasa, Señor? Esa sensación de aislamiento. Cuando se abren heridas de abandono, de rechazo. O que tenemos falta de propósito a pesar de tener bienes. ¿Verdad? Eso despierta la necesidad de sentirnos amados. Pero ahí está nuestro Dios mostrándonos que Él está con los brazos abiertos y listos a derramar su agua en nosotros para que nuestro corazón, que es débil y necesita de esta dirección, sea llenado con esta agua que viene de Jesús. En los fracasos y en los callejones sin salida, muchos estuvimos así, tristes. Cuando fallan nuestros planes, los recursos también se acaban. Un negocio que no salió bien. Invertimos, topamos tarjetas, hicimos tantas cosas. Pidámosle a Dios. En estos rediles hay clases de finanzas, de cómo manejar las finanzas. Miren, si le pedimos a Dios el día menos pensado, si no perdemos la fe, encontramos la respuesta. Así nos daba testimonio una vez en el redil 2, creo que en el redil 2 es que se da la finanzas del cristiano. Nunca se había metido esta hermana al redil, pero ella contó después, abrió el micrófono porque dijo que no se podía quedar callada porque Dios le había hablado. Nunca se había metido al redil y estaba teniendo problemas serios financieros. Pero
Conmovida dijo, de verdad Dios me quiere ver libre porque nunca había entrado y hoy precisamente dan la clase de las finanzas del cristiano. Casualidad no es amor de Dios. Así responde el Señor. No nos deja solos. Clamémoslo. O si sentimos culpa por errores cometidos, el peso de malas decisiones o remordimientos impulsan a buscar el perdón y la redención. Incluso no nos perdonamos. Pidámosle a Dios la gracia del perdón para que podamos de verdad saborear sus bendiciones y poder salir de las dificultades, primeramente, pues aceptando, ¿verdad?, el error con humildad y responsabilidad y caminar incluso en el desierto en paz y recibir esa purificación que necesitamos en nuestra vida. Nuestro corazón necesita ser perfeccionado como esa espada. El desierto, mis hermanos, es la forma pedagógica que Dios tiene para nosotros de mostrarnos un camino de corrección por amor, porque nos quiere con Él, apreciando el paraíso. Entonces no nos precipitemos y no hagamos las cosas según nuestro criterio, sino como Dios nos manda. Pero a veces se nos cierra el paso. Y este camino que quizás creemos de que va a ir fácil, se nos cierra. Y es lo que sucedió cuando este pueblo, cuando Moisés envió a unos emisarios a Edom para que les permitieran pasar y esquivar muchas dificultades. Se cerró el paso. Y de los versículos 14 al 21, Moisés pide al rey de Edom que si les permiten atravesar esa región. Pero el rey se cerró y dijo que no. Moisés le decía, no te vamos a tocar tus tierras, no vamos a beber ni una gota de tu agua, de tu río, de nada. Vamos a seguir el camino principal sin irnos de lado. Ni nuestro ganado ni la gente te va a tocar nada. Pero el rey dijo que no. Y le dijo que no y que al contrario, si se atrevían a pasar, que iban a enviar un ejército para que los exterminara. ¿Verdad? Bueno, ni modo, dijeron los israelitas. Vamos a seguir el camino principal. Y nosotros y nuestro ganado vamos a llegar a beber agua de esos pozos. Nadie va a llegar. Entonces vámonos por el lugar más largo. Y así pasa muchas veces con nosotros. Queremos atravesar con atajos, pero Dios siempre nos regresa porque tenemos que aprender bien. La mayoría de las circunstancias que vivimos, más cuando nos causan alguna incomodidad, tratamos siempre de que se resuelva lo más rápido que se pueda, sin molestias. Y por eso creemos que es el camino más fácil y más corto el que nos va a ayudar. Y no, mis hermanos. Aunque el camino se nos presente corto, no es el correcto. Puede ser largo el camino para la solución de nuestras dificultades, para que seamos sanos en el nombre de Jesús. Tenemos que encontrar la paz en esas dificultades. Tenemos que aprender a adorar a Dios en cada momento de nuestra vida. Y las cosas llegan por añadidura, dice la palabra de Dios. Eso era lo que Dios quería en este pueblo. En Eclesiásticos 32:14 dice la palabra de Dios que quien busca a Dios acepta sus enseñanzas, y el que madruga para encontrarla
tendrá respuesta. Palabra y promesa del Señor. Te alabamos, Señor. Quien busca a Dios acepta sus enseñanzas, y el que madruga para encontrarla tendrá respuesta. Es lo que Moisés trataba de enseñar a este pueblo, a adorarlo, a aceptar su voluntad con humildad, adoración y servicio. Es la enseñanza que Moisés quiso que aprendiera este pueblo para llegar a la tierra prometida. Eso es lo que él quería que Israel aprendiera. Pero tuvo que morir 2 generaciones para poder llegar. 40 años dando vueltas en un lugar que quizás es la mitad del Salvador. No nos tardamos 40 años en darle una vuelta al Salvador, ¿verdad? Y este pueblo se tardó todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a tardarnos en apreciar las bendiciones de nuestra vida? Busquemos la ayuda, pidámosle a Dios, a Jesús, que es la piedra angular, que derrame su agua en nuestras vidas. Miren, como testimonio les quiero decir, ahora que venía del trabajo, yo tenía otro testimonio, pero a propósito de la jerarquía, de las jefaturas, yo estaba renegando de la quien gerencia mi consultorio. Estaba renegando. Pero me hizo ver Dios con estas clases que nunca iba a ver la bendición, apreciar mi bendición en ese trabajo si continuaba renegando del desorden, de lo que no les voy a decir porque sería como estarla criticando otra vez aquí con ustedes, pero tengo que obedecerle. Y créanme que en lugar de darme frustración, encontré, digamos, la piedra angular. Y eso iba pensando cuando iba para el trabajo. Y cuando yo llegué a mi trabajo, jamás de los jamases había pasado esto. Pero llegué y las encontré escuchando alabanzas todo el día. Hasta la hora que cerramos, 6 de la tarde, estuvimos escuchando alabanzas. Todo el día. Trabajando en paz. Dios movió todo. Porque yo tenía programada, no se imaginan cuánta cantidad de pacientes ahora. Y yo le dije, Señor, ayúdame porque yo sé que hoy va a estar duro. Y aparecieron la mitad de lo que tenía programado. Entonces yo renegaba, esta jefa, está aquí, está acá. Pero Él es el que se encarga de dirigir mi vida. En cosas prácticas, les puedo contar grandes cosas. Sanaciones, la sanación de mi papá, sanación mía, sanación, tantas circunstancias, pero en lo práctico, en lo que nos roba la paz del día a día, ahí obra el Señor como menos lo imaginamos. Y por eso, para la gloria de Dios, yo estoy segura que si estoy ahí es porque voy a ver también su bendición. Como menos lo espero, no a mi manera, es como Él quiere obrar en mí primero. Entonces, para recapitular y ya para ir cerrando la clase, todos tenemos necesidad de esa agua. Y si la necesitamos, ¿qué tenemos que hacer? Hablar a Dios. Él es la roca. Él es la roca donde apoyamos, donde debemos de construir nuestra vida. Y de ahí va a fluir esa agua necesaria para nosotros, que nos va a lavar los pecados, que nos va a saciar de esa necesidad de amor, va a saciarnos absolutamente en todas nuestras necesidades. Cuando Dios nos dé una orden, cuando Dios nos muestre un camino, por más absurdo que nos parezca, Él sabe por qué está permitiendo algo en nosotros.
Seamos dóciles, humildes, sencillos para escucharlos y seguir avanzando. Dios es el único quien obra los milagros. Ni tú ni yo somos capaces, somos instrumentos de Él. Y si queremos ser felices, mis hermanos, de verdad, pongan sus dones a su servicio. Ahí van a encontrar de verdad la plenitud y la felicidad en sus vidas. Y si se nos cierran el paso, así como se le cerró a este pueblo, no se preocupen, ustedes van con Dios. Él ya se adelantó, como dice el Salmo, por verdes valles. Él ya se adelantó, ya caminó antes. Y él sabe por dónde nos lleva y por qué. Entonces pidámosle a Dios siempre tener nuestros oídos, nuestros ojos espirituales atentos a su dirección, porque con Él encontramos respuesta, dice la palabra. Vamos a orar para cerrar nuestra clase. Amado Jesús, te doy gracias, mi Dios, por estos corazones, por la disposición de cada uno, mi Dios, de escuchar tus enseñanzas. Quiero pedirte, mi Dios, voluntad firme en cada uno de nosotros, mi Dios, en este pueblo que tiene necesidad de ti, para que cada paso que demos, mi Dios, que se nos muestren a veces diferentes direcciones, mi Dios, que tu Espíritu Santo aparezca con nosotros, mi Dios, en todo momento, para saber encontrar el camino adecuado, mi Dios. No queremos deambular como este pueblo que se perdió, porque queremos que en este desierto, mi Dios, en cualquiera por el que estemos atravesando, encontrarte solo a ti, mi Dios, para poder apreciar esa promesa del paraíso, mi Dios, esa bendición que tú tienes para nosotros. Desde ya, mi Dios, ponemos nuestros corazones en tus manos, mi Dios, para que obres cada momento y cada día en nosotros, mi Dios. Gracias, Padre amado, por amarnos, por enseñarnos y por llevarnos de la mano en cada momento. Amén y amén.